Vamos a leer qué fue lo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, cuando habló directamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, versículo 1: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Acá Pablo está hablando directamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central del cual él está hablando. Versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo, acá en el versículo 3, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Está hablando de la venida del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no vendrá antes de que se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado. El versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo está hablando acá que el hijo de perdición no aparece hasta que no sea quitado de en medio aquel que lo detiene. En este momento, bajo el escudriño que hemos hecho, podemos definir que no es la iglesia y que no es el Espíritu Santo el que está deteniendo al hijo de perdición. ¿Por qué? Porque si fuese la iglesia la que está deteniendo, tiene que haber un arrebatamiento previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo que contenga resurrección de muertos. Porque en el arrebatamiento de la iglesia, que nos han dicho por muchos años que será antes de la venida del Señor, tiene que existir resurrección de muertos, como Pablo lo dice en Tesalonicenses. Porque es necesario que se dé la apostasía y aparezca el hijo de perdición para que nuestro Señor Jesucristo venga. Y es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo que hay resurrección de muertos y por ende después el arrebatamiento. Podemos ver el versículo 7 de Tesalonicenses, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para ser más objetivos, vamos a ver en orden, en una lista, estos acontecimientos que nombra Pablo acá en Tesalonicenses. Y está así: 1. Hay alguien que detiene al hijo de perdición. 2. Cuando el que lo detiene se ha quitado de en medio, se manifestará el inicuo, el hijo de perdición. 3. A quien Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ante esta suposición de que es la iglesia la que detiene al hijo de perdición, estaríamos diciendo que Jesucristo viene en una nube, toma la iglesia y luego se va durante 7 años y luego va a regresar en su segunda venida. Este venir de nuestro Señor Jesucristo a la nube para tomar a la iglesia contradice las palabras de Pablo, porque Pablo dice que no vendrá nuestro Señor Jesucristo antes de que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, para que después venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá estaríamos diciendo que Pablo se equivoca, porque Jesús sí viene antes y toma a su iglesia. Tampoco podemos afirmar que es el Espíritu Santo el que detiene la aparición del hijo de perdición. ¿Por qué? Porque bíblicamente no tenemos ni siquiera un versículo que afirme que quien detiene al hijo de perdición es el Espíritu Santo. Si no tenemos un versículo, y como dice nuestro Señor en Mateo 18, versículo 16, ocupamos de 2 testimonios mínimo para que haya una verdad. No tenemos ni siquiera uno que afirme bíblicamente que el que detiene al hijo de perdición es el Espíritu Santo. No podemos afirmarlo.
Aparte de eso, te voy a mostrar dos versículos que testifican que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre, según la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y está en Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este es el primer versículo que testifica que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre, para siempre, nunca dejará de estar con nosotros. El segundo versículo que te quiero mostrar es testificarte que el Espíritu Santo estará dentro de la gran tribulación, estará en los moradores de la tierra en la gran tribulación. Vamos a ir a leer el siguiente versículo. Apocalipsis 9, versículo 1 dice así: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solamente aquellos que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el sello de Dios en nosotros, sus hijos? Si va a haber gente sellada en ese tiempo, sellada por Dios, tenemos que nosotros entender cuál es el sello de Dios. Y voy a darte tres testimonios, tres versículos que testifican cuál es el sello de Dios. Los tres versículos son los siguientes. Efesios 4:30 dice así: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 1:13: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1:21: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí te testifico con tres versículos la verdad de que el sello de Dios es el Espíritu Santo, y el sello del cual habla Apocalipsis 9 es ese, el Espíritu Santo en aquellos que moran en la tierra, de los cuales no serán tocados, según Apocalipsis 9, porque tienen el sello de Dios en sus frentes. Son aquellos que tienen el Espíritu Santo en ellos, aquellos que tienen el Espíritu Santo en su mente y en su corazón, en su entendimiento. El Espíritu Santo que les da entendimiento y conocimiento. Ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es el que los va a proteger de las pestes de aquel tiempo. Podemos afirmar que no es la iglesia ni tampoco el Espíritu Santo el que detiene la aparición del hijo de perdición. No son ellos, ni la iglesia ni el Espíritu Santo. Entonces, tiene que existir bíblicamente dos testimonios que testifiquen quién es aquel, porque es alguien, es un ser, es alguien que está deteniendo la aparición del hijo de perdición. Cuando él sea quitado en medio, entonces aparecerá el hijo de perdición. Y cuando aparezca el hijo de perdición, hará gran engaño. Y después de hacer gran engaño y engañar aún así a aquellos que no conocieron la verdad, entonces después aparecerá el Hijo del Hombre y destruirá a el inicuo con el resplandor de su venida. No es la iglesia y no es el Espíritu Santo, y hay alguien más que detiene al hijo de perdición. Ese que detiene al hijo de perdición lo veremos en un video próximamente, donde les mostraré quién es el que detiene bíblicamente al hijo de perdición. Mas si nosotros tomamos las palabras de Pablo acá en 2 de Tesalonicenses 2 y las comparamos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y hacemos calzar los acontecimientos tal cual están escritos, vamos a ver una verdad muy importante y reveladora acá. Vamos a ir haciendo un paralelo entre lo que dice Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, y lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2.
Vamos a leer Mateo 24, versículo 15. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, esto lo vamos a pegar con lo que dice Pablo en Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, lo que dice acá en Mateo 24, 15 es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3. No vendrá antes de que se dé la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. En Mateo 24, el versículo 15 es cuando aparece el hijo de perdición. Se da antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que está diciendo Pablo en Tesalonicenses. No vendrá sin que antes se dé la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Podemos ver que el hijo de perdición se aparece antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El gran engaño. Dice Mateo 24, versículo 21 en adelante, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Igual que lo dice Pablo en Tesalonicenses, el hijo de perdición tiene que venir. ¿Y qué es lo que hace? Hace engaño, y escrito está, 2 Tesalonicenses 2, versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Es lo mismo, el hijo de perdición, el inicuo, se va a manifestar y va a tener poder para hacer engaño, igual como está escrito en Mateo 24. Aparece primero la abominación desoladora y luego viene el engaño, para engañar aún si fuese posible a los escogidos. ¿Cuál engaño? El engaño de iniquidad a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Es el mismo acontecimiento en la misma línea de tiempo, porque Jesucristo no vendrá, y como está escrito en Mateo 24, no ha venido hasta ese momento, y Pablo dice: no vendrá hasta que esto suceda. Los escogidos, quienes fuimos escogidos para salvación y santificación. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es el mismo. ¿Cuáles escogidos? Está hablando de los mismos escogidos que habla aquí Tesalonicenses versículo 13. ¿Cuáles? De los que el Señor nos escogió desde antes, se haya escogido desde un principio para salvación mediante la santificación. Y es hasta después de que se dé el engaño y se dé la aparición del hijo de perdición que va a venir el Señor, según lo muestra Pablo en Tesalonicenses. Es lo mismo, la venida del Señor. Mateo 24, versículo 29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. 2 Tesalonicenses 2.8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta el fin, cuando los cielos se oscurecen, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen, y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Y es hasta ese momento, en su venida, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él destruye al inicuo, y con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, mata al hijo de perdición.